Hoy viajaremos al corazón del mito sumerio, a una era donde los dioses caminaban entre las estrellas y el destino del universo se decidía en los cielos. Esta es la historia de Anu y Enlil, padre e hijo, cuyo conflicto marcó para siempre el orden del cosmos y el destino de la humanidad. Un relato lleno de poder, orgullo, traición y equilibrio cósmico. Acompáñame a descubrir cómo una rivalidad divina moldeó los cimientos de las creencias más antiguas y cómo sus ecos todavía resuenan en mitos posteriores de Babilonia, Egipto y hasta la Biblia. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia, es la raíz de todas las historias sobre el poder y sus consecuencias. Si te gustan los relatos antiguos, dale me gusta. Suscríbete y activa la campanita, porque vamos a comenzar el viaje al mundo de los dioses. En el principio no existía el cielo ni la tierra, ni siquiera el tiempo o la luz. Todo era un océano primordial llamado Namu, una vasta oscuridad líquida donde dormía el germen de la creación. De esa sustancia sin forma surgieron los primeros dioses, los arquitectos del cosmos. Entre ellos emergió Anu, el Padre Celestial, el principio masculino que alzó los cielos y separó las aguas del caos. A su lado, Ki, la Madre Tierra, se extendió como el cuerpo fértil que recibiría la semilla de la existencia. De su unión nació el universo ordenado. El cielo arriba, la tierra abajo, y entre ambos el espacio donde los dioses y los hombres algún día habitarían. Anu reinaba en las alturas, en el vasto palacio celeste donde las estrellas eran sus servidores, y el trono estaba hecho de la sustancia misma del firmamento. Su voz era el trueno, su mirada el relámpago. Cada decreto suyo determinaba el rumbo del cosmos. A su mando se hallaban los Anunnaki, los grandes dioses que daban forma al destino. Era el soberano absoluto, símbolo de autoridad, equilibrio y poder. Sin embargo, en la quietud del cielo, el orden de Anu comenzó a enfrentar el inevitable impulso de la renovación. Porque donde hay estabilidad, también germina el cambio. De la unión de Anu con Ki nació Enlil, el aire entre el cielo y la tierra, el soplo vital que separó a sus padres para siempre. Fue Enlil quien empujó a Ki hacia abajo, estableciendo los cimientos del mundo físico, y alzó a Anu hacia las alturas, consolidando el dominio celestial. En ese acto primordial se produjo la primera fractura. El hijo había dividido a los progenitores, creando el espacio donde la vida podría florecer, pero también marcando la distancia entre las generaciones divinas. Anu contempló con orgullo a su hijo, pero también con temor. Enlil era joven, impetuoso, lleno de una energía que ni siquiera el padre podía dominar. Representaba la voluntad de movimiento, el viento que arrasa lo que ya no sirve. Los textos antiguos insinúan que desde ese momento el destino del cosmos cambió. Lo que antes era unidad se convirtió en dualidad, arriba y abajo, luz y sombra, padre y hijo. Enlil fue dotado del control sobre la atmósfera, los vientos y las tormentas, mientras Anu permanecía en el cielo, inmóvil, contemplativo. Enlil actuaba. Fue él quien dispuso las estaciones, quien hizo que el aire circulara entre las montañas y los ríos. Su poder era tangible, dinámico, una fuerza que tocaba tanto a los dioses como a las criaturas que empezaban a poblar la tierra. Pero su naturaleza inquieta lo llevó a desafiar, de forma inconsciente al principio, la autoridad serena de su padre. Los otros dioses comenzaron a ver en Enlil una figura más cercana, más viva. Mientras Anu se alejaba en su trono de estrellas, Enlil recorría el mundo, creando y destruyendo con la misma intensidad. Los templos que los primeros pueblos erigieron en su honor lo mostraban como un señor de rostro tempestuoso, el portador de la palabra divina que da vida o la quita.
Y aunque todavía reconocía el poder supremo de Anu, el joven dios comenzó a sentirse el verdadero regente de la existencia terrenal. El mito refleja aquí una verdad profunda. Incluso entre los dioses, la creación implica conflicto. Cada acto de nacimiento es también un acto de separación. Anu dio forma al orden, pero Enlil trajo el movimiento. Y en esa diferencia nació la posibilidad de todo cambio. Los antiguos escribas de Sumer contaban que, al sentir el impulso de su propio poder, Enlil miró hacia el cielo y preguntó por qué debía permanecer bajo la sombra de su padre. Esa pregunta resonó en todo el universo, pues ningún ser, ni siquiera un dios, puede aceptar eternamente el destino impuesto por otro. Los consejos divinos comenzaron a dividirse. Algunos dioses, leales a Anu, defendían el equilibrio del cosmos tal como había sido establecido. Otros, fascinados por la energía de Enlil, veían en él la promesa de un nuevo orden. Los humanos, recién concebidos por las fuerzas divinas, aún no comprendían su papel, pero ya eran afectados por esa tensión cósmica. El cielo y la tierra parecían en disputa, y cada tormenta, cada silencio del firmamento era interpretado como el eco de una batalla entre padre e hijo. Así, el universo quedó dividido entre la quietud luminosa del cielo de Anu y el dinamismo impetuoso de la tierra y el aire gobernados por Enlil. El equilibrio era frágil, sostenido por una línea invisible que separaba el orden de la rebelión. Y aunque todavía no se había pronunciado ninguna palabra de guerra, el destino ya estaba en marcha. El hijo había heredado el poder del padre, pero también su orgullo. Y en los cielos antiguos, donde las estrellas observaban en silencio, comenzaba a formarse la sombra de un conflicto que cambiaría para siempre el mundo de los dioses. La historia de la ascensión de Enlil comienza con un murmullo en los salones del cielo. Los dioses menores, cansados de la distancia de Anu, comenzaron a mirar hacia el joven señor del viento como a un líder más cercano, más capaz de actuar en el mundo tangible. Anu, desde su trono estelar, seguía siendo el padre de todos, pero su poder se había vuelto contemplativo, casi inmóvil, como una ley eterna que ya nadie cuestionaba, pero que pocos comprendían. Enlil, en cambio, se movía, hablaba, decidía. Su energía era un torbellino que agitaba el orden establecido, una fuerza que los dioses sentían con temor y fascinación. Se dice que Enlil, viendo la pasividad de su padre, comenzó a asumir tareas que originalmente pertenecían al dominio de Anu. Fue él quien dictó los nuevos decretos para los cielos y la tierra, quien organizó el curso de los astros, quien determinó los ritmos del día y de la noche. La humanidad primitiva, incapaz de entender los designios divinos, percibió en él al Dios que hacía que las cosas sucedieran. Los sacerdotes de Nippur, su ciudad sagrada, lo proclamaron soberano del mundo visible, señor de los elementos, y con el tiempo esa proclamación se convirtió en realidad. Anu, desde su morada en lo alto, observaba el cambio con una mezcla de tristeza y aceptación. Sabía que el orden cósmico se sostenía en el equilibrio entre lo eterno y lo temporal, entre el Padre que guarda y el Hijo que actúa. Pero también comprendía que cada ciclo exige su renovación. La era de la creación pura había terminado. Comenzaba la era del gobierno. Y ese gobierno requería manos firmes y mente ardiente. Así, en un gesto de sabiduría, o tal vez de resignación, Enlil permitió que Enlil tomara el mando de la tierra y del aire, mientras él se retiraba a las regiones más altas del cielo, donde el tiempo casi no existe. La coronación de Enlil no fue un acto pacífico. Los textos antiguos, fragmentados y misteriosos, hablan de discusiones entre los Anunnaki, de una asamblea en la que los dioses debatieron el destino del cosmos. Algunos se opusieron al cambio, temiendo que el ímpetu de Enlil trajera desorden.
Otros lo apoyaron con fervor, convencidos de que su fuerza aseguraría la continuidad del mundo. Finalmente, la decisión fue sellada con un símbolo, el Me. Las leyes divinas del orden universal fueron depositadas en manos de Enlil. Con ellas, se convirtió en el guardián del destino. Desde ese momento, la tierra respiró bajo su autoridad. El aire que soplaba en los campos, las lluvias que fecundaban el suelo, los truenos que estremecían las montañas, todo respondía al mandato del nuevo soberano. Enlil caminaba entre los templos de los hombres como una presencia invisible, un poder que se sentía en el movimiento del viento y en el rugido de las tormentas. Los humanos comenzaron a adorarlo con temor reverente, reconociendo en él al Dios que podía otorgar cosechas o destrucción. Pero en los cielos la distancia entre padre e hijo crecía. Anu ya no descendía al mundo como antes. Su figura se convirtió en una sombra luminosa, en un símbolo más que en una presencia. Enlil, por su parte, comenzó a considerarse el verdadero gobernante del universo. No negaba la existencia de su padre, pero ya no se subordinaba a él. Era como si el poder mismo, una vez concedido, hubiera encendido en su interior una llama imposible de apagar. Los mitos describen este período como el inicio de la segunda era divina, cuando los asuntos del mundo pasaron del cielo a la tierra. Y aunque Anu seguía siendo el Dios supremo en los textos sagrados, el centro de la acción se trasladó a Enlil. Su nombre resonaba en las oraciones, en los himnos, en los juramentos de los reyes. El poder cósmico había cambiado de manos, marcando un antes y un después en la historia de los dioses. Enlil gobernaba con una mezcla de sabiduría y severidad. Era justo, pero implacable. Su autoridad se basaba en la obediencia y el orden. No toleraba la rebeldía, ni siquiera entre sus pares. Bajo su mandato, las leyes divinas se volvieron más estrictas, y los humanos, creados para servir a los dioses, sintieron el peso de su poder. Donde Anu había reinado con distancia y equilibrio, Enlil imponía disciplina y control. Los vientos, símbolo de su esencia, eran tanto un soplo de vida como una fuerza de castigo. Aún así, en lo profundo de su ser, Enlil sentía el vacío del reconocimiento. Aunque había conquistado el poder, la sombra de su padre seguía proyectándose sobre él. En cada decisión, en cada tormenta que desataba, parecía buscar la aprobación del antiguo rey del cielo. Pero el silencio de Anu era absoluto. Desde su trono estelar, el padre observaba callado, como si supiera que el hijo debía aprender por sí mismo el peso de la autoridad. Los sabios sumerios vieron en esta historia una metáfora del ciclo eterno del poder. Todo trono es heredado, todo reinado es transitorio. El padre cede al hijo y el hijo, al ejercer su dominio, repite las mismas pasiones, los mismos errores. Anu y Enlil no eran solo dioses, eran el reflejo del universo mismo, donde la estabilidad y el cambio coexisten, chocan y se renuevan sin cesar. Así comenzó la era de Enlil, el señor del aire, el dios que sopló vida en el mundo y desplazó al Padre hacia la eternidad. Pero el equilibrio del cosmos no se sostiene solo con poder. En el silencio del cielo, Anu aguardaba, sabiendo que el mismo fuego que enciende un nuevo ciclo también puede consumirlo todo. Y en ese horizonte de fuerzas contrapuestas, el destino de los dioses se preparaba para una nueva tensión, una que pondría a prueba no solo su poder, sino el sentido mismo del orden divino. Bajo el reinado de Enlil, el cosmos parecía florecer. Las montañas respiraban, los ríos seguían su cauce y los vientos obedecían a un ritmo perfecto. Sin embargo, la armonía no era tan sólida como aparentaba. En las profundidades del cielo, Anu observaba los cambios con una calma inquietante, consciente de que su hijo estaba llevando la creación hacia territorios nunca antes explorados.
Enlil, impulsado por un deseo ardiente de perfección, comenzó a alterar las antiguas leyes que regían la estructura del universo, convencido de que el orden heredado debía renovarse para sostener la vida. Las las sagradas tablillas del destino, contenían las normas primordiales del cosmos, aquellas que Anu había establecido cuando el mundo era joven. En ellas estaban inscritas las leyes que mantenían el equilibrio entre el cielo, la tierra y el inframundo. Pero Enlil, en su creciente autonomía, empezó a reinterpretarlas. Decía que el universo no debía ser un espacio estático de obediencia, sino un tejido dinámico donde incluso los dioses pudieran transformarse. Esa idea, revolucionaria y peligrosa, comenzó a generar tensiones entre los dioses mayores, que veían en ella una amenaza para la estabilidad eterna que Anu representaba. El conflicto entre padre e hijo se volvió filosófico, casi metafísico. Anu era la voz del orden, de lo eterno, de lo que debe permanecer inmutable. Enlil, en cambio, era la fuerza del cambio, el viento que destruye para permitir el renacimiento. Su lucha no era abierta ni sangrienta, sino silenciosa, contenida en los actos del cosmos. Cada tormenta enviada por Enlil era un desafío a la quietud del cielo. Cada decreto de Anu, un intento de recordar a su hijo que incluso la creación tiene límites. Fue en este contexto de tensiones celestiales cuando Enlil concibió una idea que alteraría el curso de la historia divina: la creación del ser humano. En su visión, el cosmos necesitaba equilibrio, una criatura que sirviera como mediadora entre los dioses y la tierra, un testimonio viviente de que el poder divino podía materializarse en formas imperfectas, pero conscientes. Los dioses estaban agotados de mantener el orden del mundo. Los ríos, las lluvias, los campos, los animales, todo requería atención constante. Enlil propuso que los hombres asumieran esa carga, que fueran los jardineros del universo los que dieran continuidad al ciclo vital. Anu, al escuchar esta idea, se opuso. Para él, la existencia debía mantenerse pura, sin la intervención de seres frágiles que pudieran corromper la armonía sagrada. Creía que introducir la conciencia en el mundo físico era una temeridad, una ruptura del equilibrio entre lo divino y lo terrenal. Los dioses eran eternos, los humanos serían efímeros. Mezclar ambos planos era una provocación al orden natural, pero Enlil no retrocedió. Vio en la humanidad una posibilidad de renovación, una chispa que permitiría a los dioses entender su propia naturaleza a través de los reflejos imperfectos del alma humana. Con la ayuda de Enki, su hermano, el sabio de las aguas profundas, Enlil llevó adelante su propósito. Tomaron arcilla del lecho del río sagrado y la mezclaron con la esencia divina de los dioses menores, aquellos que habían trabajado sin descanso para mantener el orden del mundo. De esa unión nació el primer ser humano, débil en cuerpo, pero dotado de un don que ningún dios poseía por completo, el don de la evolución. Los humanos podían aprender, cambiar, adaptarse. Eran el espejo en movimiento del cosmos mismo. Había tomado la capacidad de crear vida consciente, un privilegio reservado al propio Padre del firmamento. Para Anu, esa creación no era un acto de sabiduría, sino de orgullo. El viento no debe dar forma al barro, dicen que fue su sentencia. Pero el hecho estaba consumado y los humanos comenzaban a multiplicarse bajo el sol de Sumer. Enlil se convirtió entonces en su guardián y juez. Les enseñó a cultivar, a ofrecer sacrificios, a obedecer las leyes divinas, pero también los castigaba con dureza cuando se desviaban. En su mente, los humanos debían servir a los dioses, mantener el orden del mundo mediante su trabajo y su devoción. Los humanos, aunque débiles, empezaron a cuestionarse por qué existían, por qué debían sufrir,
por qué los dioses exigían tanto de ellos. Anu, observando desde su altura, vio confirmadas sus sospechas. El Hijo había abierto un camino que ya no podría cerrarse. Así, el universo entró en una nueva etapa. El conflicto entre orden y renovación no era solo un asunto divino, se había extendido al corazón de los hombres. Los humanos heredaron la dualidad de sus creadores, la búsqueda de equilibrio y la necesidad de cambio, la obediencia y la rebelión. En cada acto de amor o de guerra, en cada invento y en cada oración, resonaba la tensión eterna entre Anu y Enlil. Los mitos posteriores interpretarían esta historia como el origen del libre albedrío, la capacidad del ser humano de elegir entre la estabilidad y el caos. Pero para los antiguos sumerios era mucho más que eso. Era la confirmación de que el cosmos no era una máquina perfecta, sino un organismo vivo en constante conflicto. Y mientras Enlil continuaba su reinado, convencido de que había hecho lo correcto, la sombra del desacuerdo con su padre seguía creciendo, invisible pero inevitable, como una tormenta que aún no ha descargado su rayo. La creación de la humanidad, lejos de traer equilibrio, desató una tormenta silenciosa entre los dioses. Lo que Enlil había concebido como una solución práctica, una forma de mantener el orden del mundo sin agotar las fuerzas divinas, se convirtió en el detonante de una fractura profunda en el Consejo Celestial. El acto de dar vida a los hombres sin el consentimiento pleno de Anu no solo era un desafío de autoridad, sino una transgresión contra las leyes sagradas que regían la jerarquía del universo. El cielo, que alguna vez había sido una armonía perfecta de voluntades divinas, comenzó a dividirse. Los dioses mayores se reunieron en el Consejo de los Anunnaki, un círculo de poder que decidía el destino de la creación. Allí, por primera vez, no hubo unanimidad. Algunos defendían a Enlil, viendo en la humanidad una manifestación necesaria del cambio, un paso adelante en la evolución del cosmos. Argumentaban que los hombres, al trabajar y adorar, mantenían vivo el flujo de energía entre la tierra y el cielo. Pero otros dioses, leales a Anu, consideraban que aquello era una corrupción del orden original, una interferencia en el equilibrio entre lo eterno y lo mortal. Las reuniones se llenaron de acusaciones. Los dioses que seguían a Anu denunciaban que Enlil estaba actuando como un rey sin corona celestial, un regente que había olvidado su lugar. Los partidarios de Enlil replicaban que el mundo necesitaba acción, no contemplación, que los dioses no podían seguir reinando desde las estrellas mientras la tierra se consumía en el caos. Así nació la primera grieta entre los dioses, los del cielo y los de la tierra, los guardianes del orden y los portadores del cambio. En medio de esa tensión emergió una figura que intentó restaurar la armonía. Enki, el hermano de Enlil. Señor de las aguas subterráneas y de la sabiduría oculta, Enki era un dios de mente aguda, astuto y compasivo. A diferencia de su hermano, no creía en el control ni en la fuerza, sino en el conocimiento y la adaptación. Amaba a la humanidad, quizás más que cualquier otro dios, porque veía en los hombres un reflejo imperfecto, pero hermoso, del potencial divino. Enki trató de mediar entre el Padre y el Hijo, entre el cielo y la tierra. En sus palabras, el conflicto no debía resolverse con castigos ni guerras, sino con equilibrio. Intentó convencer a Anu de que la creación humana no era una amenaza, sino una expansión natural de la vida. Argumentó que si los hombres aprendían las leyes divinas, podrían servir de vínculo entre los reinos, convirtiéndose en instrumentos de armonía. Pero Anu, firme en su convicción, temía que el conocimiento otorgado a los humanos terminara volviéndose contra los dioses mismos. Entonces,
Enki volvió su mirada hacia Enlil. Le pidió que suavizara su dominio, que gobernara con sabiduría y no con temor. Pero Enlil, ya endurecido por el peso del poder, interpretó esas palabras como un cuestionamiento. Veía en la compasión de su hermano una forma de debilidad, una puerta abierta a la desobediencia. Cuanto más intentaba Enki unir a las partes, más evidente se hacía que los dioses estaban destinados a tomar caminos distintos. Los mitos cuentan que fue Enki quien enseñó a los humanos las artes, la escritura, la agricultura, los secretos del fuego y de la construcción. Donó a la humanidad el conocimiento que debía pertenecer solo a los dioses. Lo hizo con la esperanza de que, al elevar su sabiduría, los hombres pudieran honrar más profundamente a sus creadores. Pero ese acto, noble en intención, fue visto por Enlil como una traición directa. Los humanos ya no eran simples servidores, empezaban a pensar, a crear, a desafiar los límites de su papel en el cosmos. La tensión entre los dioses se volvió visible en los elementos. Las lluvias se volvieron inconstantes, los ríos crecían y se secaban sin razón. Las tormentas azotaban regiones enteras, mientras otras caían en sequía. Era como si la discordia del cielo se reflejara en la tierra. Enlil, frustrado por la insolencia de los hombres y la desobediencia de su hermano, comenzó a imponer castigos, inundaciones, sequías, vientos destructores. Para él, el caos humano era prueba de que Anu había tenido razón. Enki, en cambio, actuaba en secreto para proteger a sus criaturas. Les enseñaba a sobrevivir, a adaptarse a los castigos divinos, a reconstruir lo que las tormentas destruían. Algunos textos antiguos insinúan que Enki incluso escondió ciertos conocimientos prohibidos, las palabras de la vida, para que los hombres nunca fueran completamente destruidos. Su papel de mediador se transformó, sin que él lo deseara, en el de protector de una humanidad en peligro. El consejo divino se fracturó definitivamente. Los dioses ya no se reunían bajo una misma voluntad. Algunos permanecieron junto a Enlil en los cielos de la tierra, administrando los destinos humanos con dureza. Otros se alejaron con Anu, refugiándose en el silencio estelar. Y unos pocos, encabezados por Enki, eligieron permanecer entre los ríos y las profundidades, actuando desde las sombras para preservar el equilibrio que ambos bandos habían olvidado. Así, el universo quedó dividido no solo por la distancia física, sino por la intención. La creación ya no respondía a una sola mente, sino a múltiples voluntades en conflicto. Los hombres, atrapados entre esos poderes, comenzaron a desarrollar una nueva forma de relación con lo divino, el miedo mezclado con esperanza, la adoración unida a la sospecha. Cada dios representaba una fuerza, una emoción, un destino. Anu, desde lo alto, miraba con tristeza cómo sus hijos arruinaban la armonía que él había diseñado. Pero sabía que interferir sería inútil. El ciclo ya estaba en movimiento. Enlil se endurecía cada vez más, y Enki, con su sabiduría, sembraba semillas de libertad que germinarían siglos después. El conflicto entre los dioses ya no era solo una disputa familiar, era el reflejo del dilema eterno del universo. Conservar o transformar, obedecer o crear. Y mientras las estrellas giraban en silencio sobre las tierras de Sumer, los hombres levantaban sus templos, intentando comprender a esos seres que los habían hecho, y que sin saberlo, también se estaban creando a sí mismos a través de ellos. El silencio entre Anu y Enlil se volvió insoportable. Durante eras, el padre había observado sin intervenir, creyendo que el tiempo devolvería el equilibrio. Pero Enlil, impulsado por su propia visión del cosmos, decidió que ya no debía rendir cuentas a nadie. El cielo podía seguir siendo el dominio de Anu, pero la tierra,
con sus tormentas, sus vientos y su humanidad imperfecta, sería suya por derecho propio. Así comenzó la rebelión. No una guerra abierta con armas y fuego, sino una revolución interior, una negación del mando ancestral que sostenía el orden del universo desde el principio de los tiempos. Los dioses menores, aquellos que mantenían el flujo de los ríos, las estaciones y los destinos humanos, comenzaron a dividirse. Algunos, fieles a Anu, veían en Enlil un soberano orgulloso que había olvidado la humildad ante las leyes eternas. Otros, fascinados por su fuerza, se unieron a él, creyendo que la independencia era el camino hacia una nueva era divina. La corte celestial se fragmentó en susurros, alianzas secretas y juramentos rotos. Por primera vez, los dioses desconfiaban unos de otros. Enlil, convencido de su propósito, promulgó nuevos decretos. Eliminó los antiguos rituales de veneración a Anu en los templos de la tierra, reemplazándolos por ceremonias en su propio honor. Ordenó que los humanos dirigieran sus plegarias a él como al soberano supremo del mundo. El viento que da vida es también el que dicta el destino, proclamó. Su palabra se volvió ley en los reinos de los hombres, y los sacerdotes temerosos obedecieron. Cada altar, cada estatua, cada canto sagrado empezó a girar en torno al nombre de Enlil. En los cielos, Anu permanecía inmóvil, pero su silencio ya no era señal de serenidad. Era el silencio de un dios que medita la respuesta. Sabía que intervenir significaría romper el delicado equilibrio entre las fuerzas del cosmos. Sin embargo, cada acto de su hijo lo alejaba más de la armonía original. El universo, sostenido por hilos invisibles, empezaba a vibrar con una tensión peligrosa. Las estrellas perdieron su brillo por momentos, y los vientos del sur se mezclaban con los del norte, confundiendo las estaciones. Era como si la naturaleza misma respondiera al conflicto de sus creadores. Los dioses menores comenzaron a sufrir las consecuencias. Aquellos que servían a Enlil en la tierra fueron bendecidos con poder, pero también con responsabilidad. Debían ejecutar su voluntad sin error, sin vacilación. Los que permanecieron fieles a Anu fueron marginados, expulsados a las sombras del firmamento o confinados en los márgenes del cielo, donde su luz apenas llegaba al mundo. El consejo divino ya no existía. En su lugar había dos esferas de poder enfrentadas, la del orden eterno de Anu y la del dominio cambiante de Enlil. En medio de esa división, Enki volvió a intentar intervenir. Sabía que el conflicto podía destruir todo lo creado. Intentó persuadir a Enlil de que su búsqueda de independencia lo estaba convirtiendo en aquello que más temía, un reflejo del mismo autoritarismo que había criticado en su padre. Pero Enlil, enceguecido por su papel de soberano, lo acusó de deslealtad. «Tus aguas han suavizado a los hombres», le dijo, «y ahora se creen iguales a los dioses. Has debilitado mi creación». Enki guardó silencio. Comprendía que su hermano estaba atrapado en su propio orgullo, igual que el viento que en su furia destruye lo que busca proteger. Anu, desde lo alto, convocó a un último consejo. Solo unos pocos dioses acudieron. Entre ellos estaban Ninhursag, la madre de la vida, y Nana, el dios de la luna, que representaba el ritmo del tiempo. En ese consejo, Anu pronunció una advertencia. El poder que se separa de la fuente termina consumiéndose. El hijo que rompe el cielo termina respirando vacío. Pero sus palabras no llegaron a oídos de Enlil, que ya había decidido cortar el último vínculo con el padre. El acto final de desafío fue simbólico y devastador. Enlil ordenó que se sellaran las puertas celestes que conectaban la tierra con el trono de Anu. Era un gesto de ruptura total. Ningún mensaje, ninguna plegaria, ninguna ofrenda ascendería más allá de los dominios del viento.
Que el cielo se quede con sus estrellas, dijo. Yo me quedaré con la tierra. Los dioses menores que lo apoyaban celebraron su audacia. Creían que había comenzado una nueva era, una en la que los dioses serían libres de decidir su propio destino. Pero lo que realmente había comenzado era una guerra de silencios. Esa guerra no se libraba con rayos ni fuego, sino con decisiones, con actos sutiles que alteraban el orden del universo. Los vientos que antes obedecían los decretos de Enlil comenzaron a comportarse de manera errática. Las lluvias llegaban tarde, las cosechas se perdían, los mares se agitaban sin causa. Era como si el cosmos se negara a ser gobernado por un solo Dios. Los humanos, confundidos, ofrecían sacrificios a ambos bandos sin saber a quién temer más. Enlil veía en el caos la mano invisible de su padre, creyendo que Anu manipulaba las fuerzas del cielo para debilitarlo. Pero Anu no movía un solo dedo. Sabía que el desorden no era castigo, sino consecuencia natural de la fractura. Y mientras el universo temblaba, los dos dioses permanecían inmóviles, atrapados en su orgullo. Ninguno quería ceder, ninguno podía aceptar que su poder dependía del otro. Los mitos dicen que fue entonces cuando el tiempo comenzó a fluir de manera distinta. Los días se alargaron, las noches se hicieron más profundas. El cosmos entero se adaptó a la tensión entre el cielo y la tierra. La rebelión de Enlil no destruyó el universo, pero lo transformó para siempre. Desde ese momento, el mundo dejó de ser un reflejo del orden celestial y se convirtió en un escenario de fuerzas opuestas, donde el equilibrio debía ganarse a cada instante. Anu comprendió que ya no podía gobernar sobre su hijo, solo observar. Y Enlil entendió demasiado tarde que su independencia tenía un precio. La soledad de quien manda sobre un mundo que ya no escucha. Los humanos, herederos involuntarios de ese conflicto, continuarían viviendo bajo cielos divididos, adorando a los dioses que se amaban y se odiaban al mismo tiempo. Y en cada tormenta, en cada silencio del viento, resonaba el eco de esa guerra invisible. La lucha eterna entre el orden que todo lo contiene y la libertad que todo lo rompe. El cosmos entero empezó a estremecerse. Ya no era solo una disputa entre padre e hijo, sino una fractura que atravesaba los cimientos mismos de la creación. Lo que antes había sido armonía, el fluir sereno entre el cielo y la tierra, entre la palabra divina y el eco humano, se transformó en un campo de fuerzas opuestas. Anu, desde las alturas del firmamento, observaba el desorden con una mirada fría, sin ira, pero cargada de gravedad. Enlil, desde la tierra, sentía que el universo entero lo desafiaba, como si cada soplo de viento, cada nube errante, le recordara que el equilibrio se le escapaba de las manos. Los signos del enfrentamiento comenzaron a manifestarse primero en los cielos. Las constelaciones perdieron su orden ancestral. Algunas estrellas se desplazaron de sus lugares, formando figuras desconocidas, mientras otras se apagaban repentinamente, como si la oscuridad devorara la luz. Los dioses menores, encargados de custodiar esos astros, se vieron impotentes. Los límites entre los reinos celestes se diluían y el espacio entre el cielo y la tierra se llenaba de un resplandor incierto, como si el universo respirara con dificultad. En la tierra, los humanos percibieron el cambio con temor. Los vientos se volvían impredecibles. A veces soplaban con fuerza desmedida, arrancando árboles y techos. Otras desaparecían por completo, dejando al mundo en un silencio sofocante. Las lluvias caían en torrentes que arrasaban los campos o no llegaban en absoluto, condenando a las ciudades al hambre. Los sacerdotes subieron a los templos para consultar los presagios, pero los oráculos guardaban silencio. Los dioses, sus eternos protectores, parecían haberse vuelto contra ellos. Los relatos más antiguos dicen que fue entonces cuando Anu abrió
los ojos del cielo. Dos portales de energía divina que podían ver hasta el último rincón del cosmos. Desde allí, envió señales a su Hijo, no con palabras, sino con tormentas de luz que cruzaban los cielos. Cada destello era un mensaje, advertencias, recordatorios del equilibrio roto, súplicas silenciosas para que Enlil reconociera su error. Pero el Señor del Viento interpretó esas señales como amenazas. Creyó que su padre preparaba una venganza, y en respuesta convocó a los vientos del norte y del sur, fusionando sus fuerzas en un torbellino colosal que ascendió hasta las estrellas. El cielo y la tierra se encontraron en ese punto de furia. La atmósfera se desgarró, y de la grieta surgieron truenos que no pertenecían al mundo físico, sino al lenguaje primordial de los dioses. Era una batalla simbólica, un combate de voluntades, el orden eterno contra la libertad indomable. Anu representaba la estabilidad, la permanencia, la obediencia a las leyes cósmicas que daban forma al universo. Enlil encarnaba la renovación, la ruptura, el impulso creador que desafía toda estructura para abrir paso a lo nuevo. Ninguno podía destruir al otro sin destruirse a sí mismo, porque ambos eran parte esencial de la misma existencia. Mientras los cielos ardían, los dioses menores huyeron de sus puestos. Algunos buscaron refugio en los abismos del Apsu, el océano subterráneo de las aguas primordiales, donde Enki reinaba. Otros descendieron al mundo de los hombres, disfrazándose de sombras o adoptando formas animales para escapar del caos. Los humanos, sin comprender del todo lo que ocurría, elevaron plegarias a todos los dioses a la vez, esperando apaciguar la furia que sacudía el mundo. Pero nada parecía detener la tormenta. Los mitos cuentan que las montañas temblaron y los ríos se desbordaron. El cielo se oscureció durante días y un resplandor rojizo cubrió la bóveda nocturna. Algunos lo interpretaron como sangre divina derramada en los cielos, otros como el fuego del Padre que caía sobre el reino del Hijo. Las ciudades sumerias construyeron altares improvisados, ofreciendo sacrificios de oro y animales, pero ni siquiera eso bastó. La guerra entre Anu y Enlil trascendía los límites de la materia. Era una lucha de principios cósmicos y su desenlace afectaría a todos los mundos. En el corazón del caos, Enki comprendió la magnitud del peligro. Si la fractura continuaba, el universo podría colapsar. Intentó restablecer la comunicación entre ambos dioses, enviando mensajeros celestes llamados Gaia, seres de energía pura capaces de cruzar entre el cielo y la tierra. Pero los Gaia nunca regresaron. Algunos dicen que se desintegraron en el abismo que separaba los dos reinos, otros que fueron absorbidos por las tormentas creadas por Enlil. Sin mensajeros, el diálogo se volvió imposible. El silencio se transformó en arma. Anu, al ver que su hijo no se detenía, decidió liberar una fuerza que había mantenido sellada desde el principio de los tiempos. El viento celeste, una corriente de energía pura que podía borrar todo lo que no estuviera en equilibrio con el orden universal. Cuando esa energía descendió hacia la tierra, Enlil respondió liberando al torbellino de los 1000 alientos, un ciclón viviente que representaba la voluntad indomable de los seres libres. Ambos poderes chocaron, y el impacto fue tan grande que las montañas se hundieron, los mares se elevaron y los cielos se fracturaron en luces de todos los colores. Durante ese instante, el cosmos se suspendió. El tiempo dejó de fluir. Los dioses, los hombres, las bestias, todo permaneció inmóvil mientras el universo decidía si seguir existiendo. El enfrentamiento entre padre e hijo había alcanzado su punto máximo. El cielo contra la tierra, el principio contra la renovación, el deber contra la pasión. Y en medio de esa inmovilidad total, una chispa de conciencia surgió.
Algunos dicen que fue la voz de Ninhursag, la madre primordial, que habló con dulzura y firmeza. El universo no fue hecho para que uno reine sobre el otro, sino para que ambos respiren juntos. La batalla cesó. Los vientos se calmaron, las estrellas regresaron a su curso y los mares se recogieron lentamente. Pero nada volvió a ser igual. El cosmos había sobrevivido, sí, pero con cicatrices invisibles. El cielo y la tierra quedaron separados por una distancia que nunca volvería a cerrarse del todo. Desde entonces, los dioses observarían con recelo a los humanos y los humanos mirarían al cielo con una mezcla de temor y esperanza. Anu permaneció en las alturas, sereno pero melancólico, sabiendo que su hijo había elegido un camino sin retorno. Enlil, en su trono terrenal, contempló el horizonte y comprendió que la libertad que había conquistado lo había condenado a gobernar un mundo imperfecto, lleno de límites y sombras. El universo continuó girando, pero desde ese día lo hizo bajo la tensión eterna entre el orden del cielo y la libertad de la tierra. La dualidad que seguiría marcando para siempre el destino de dioses y hombres. Cuando el polvo del enfrentamiento cósmico comenzó a asentarse, el mundo humano despertó en un estado de confusión. El cielo ya no brillaba con la misma claridad, y los vientos, que antes eran mensajeros divinos, se habían vuelto inconstantes, portadores de mensajes contradictorios. Los hombres, incapaces de comprender las fuerzas que los habían estremecido, buscaron respuestas en los templos, en los sueños y en las ruinas humeantes de las ciudades que habían sido arrasadas por los elementos. Fue entonces cuando nacieron los primeros mitos sobre la ira de los dioses, sobre castigos y renacimientos, sobre un diluvio que había purificado la tierra. Lo que los humanos narraron en tablillas de arcilla no era más que el eco de la guerra entre Anu y Enlil, traducido a su limitado entendimiento. Los sabios sumerios contaban que el gran diluvio no fue un simple fenómeno natural, sino la consecuencia directa del desequilibrio entre el cielo y la tierra. Enlil, incapaz de soportar la desobediencia humana, alimentada, según él, por las enseñanzas permisivas de Enki, decretó su exterminio. Veía en los hombres el reflejo del caos que su padre había querido evitar, un espejo de la libertad desmedida que amenazaba el orden que tanto le costaba sostener. Por otro lado, Anu, desde el firmamento, no intervino directamente, pero su silencio permitió que la catástrofe ocurriera. Era un silencio cósmico, una forma de justicia distante, como si el propio universo necesitara limpiarse de las consecuencias del conflicto divino. Los relatos más antiguos afirman que Enki, fiel a su naturaleza compasiva, desobedeció el mandato de su hermano. A través de sueños, reveló a un hombre el secreto de la destrucción inminente. Le enseñó a construir un arca que resistiera las aguas que caerían sin descanso durante días y noches incontables. Ese hombre, a quien los sumerios llamaron Siusudra, y que más tarde otras culturas conocerían como Utnapishtim o Noé, sobrevivió gracias a la sabiduría del dios del agua, preservando la semilla de la humanidad. Así, el diluvio no solo marcó un castigo, sino también un nuevo pacto. La humanidad sería el recordatorio vivo de que incluso los dioses podían errar. Con el paso de las generaciones, los humanos comenzaron a reinterpretar el conflicto divino en sus propias estructuras sociales. Las ciudades sumerias, como Nippur, Uruk y Eridu, se convirtieron en reflejos terrenales del orden celestial. Cada una reclamaba ser el centro del universo, el lugar donde los dioses descendían para comunicarse con los hombres. En cada templo se levantaba un sigurat, una montaña sagrada que unía el cielo con la tierra, símbolo del vínculo que Enlil había intentado romper y que los hombres ahora trataban de restaurar.
Los sacerdotes subían sus escalinatas llevando ofrendas, creyendo que sus plegarias podrían calmar la eterna tensión entre Anu y su hijo. Pero el equilibrio nunca era duradero. Cada reino humano parecía nacer bajo el favor de uno de los dos dioses y caer bajo la ira del otro. Cuando las cosechas eran abundantes y las aguas del Éufrates corrían suaves, los sabios decían que Anu bendecía la tierra con su mirada serena. Cuando las tormentas arrasaban los campos o los ejércitos se destruían en guerras interminables, se decía que Enlil había desatado su furia. Así, la historia humana comenzó a tejerse como un reflejo perpetuo del conflicto divino, donde cada ciclo de creación y destrucción era una repetición de la lucha original. Los reyes, deseosos de legitimarse, afirmaban que su autoridad provenía de Enlil, el señor de la tierra y del aire. En las inscripciones reales se decía que por mandato de Enlil habían sido elegidos para gobernar. Pero esos mismos reyes temían el juicio de Anu, sabiendo que el Dios del cielo podía retirar su favor en cualquier momento, provocando que su trono se derrumbara. Así nacieron los códigos sagrados, las leyes que pretendían equilibrar el mandato de los dioses con la fragilidad humana. Las tablas del destino, que según los mitos controlaban el curso de todas las cosas, eran símbolo de ese intento de conciliar el caos y el orden, la libertad y la obediencia. Los sacerdotes, guardianes del conocimiento divino, trataban de mantener viva la conexión entre ambos reinos. Realizaban rituales que combinaban el aire y el agua, el fuego y la tierra, buscando restaurar la armonía perdida. Decían que, si lograban reproducir en los templos el equilibrio original del cosmos, los dioses cesarían su disputa y la humanidad alcanzaría una nueva era de paz. Pero cada intento fracasaba. Siempre había una tormenta que interrumpía las ceremonias, un eclipse que oscurecía el cielo o una sequía que recordaba a los hombres su impotencia ante las fuerzas superiores. Los mitos evolucionaron con el tiempo, transformándose en advertencias morales. El conflicto entre Anu y Enlil dejó de ser una historia de dioses y se convirtió en una parábola sobre la naturaleza humana. El padre que impone reglas frente al hijo que busca libertad, el orden que sostiene el mundo frente a la rebelión que lo renueva. Cada cultura heredó esa dualidad, reinterpretándola según sus creencias. Los babilonios hablarían de Marduk, enfrentando a Tiamat, los hebreos de Yahvé y el caos primordial, los griegos de Urano y Cronos. En todos ellos persistía la misma raíz, la tensión entre el cielo y la tierra, entre el poder y la independencia, entre el creador y su heredero. En el corazón de los hombres, esa lucha divina se convirtió en un espejo interior. Algunos buscaban el orden de Anu, la serenidad del que obedece a un destino trazado. Otros seguían el impulso de Enlil, la fuerza de romper cadenas y desafiar límites. Y así, el conflicto se hizo eterno, no solo en los cielos, sino también en las almas humanas. Los sabios sumerios, al final de sus días, comprendieron que los hombres no eran simples peones en el tablero de los dioses, sino el reflejo vivo de sus contradicciones. Cada lágrima, cada guerra, cada acto de amor o rebelión repetía la historia del Padre y el Hijo que dividieron el cosmos, el diluvio, las leyes, los reinos, las profecías. Todo era la continuación de esa batalla invisible. Y en los templos silenciosos de Nippur, donde el viento soplaba entre las columnas, los sacerdotes murmuraban una plegaria que sobrevivió milenios. Que el cielo recuerde a la tierra, que la tierra no olvide al cielo. Porque sabían que mientras esa memoria existiera, el mundo, aún herido, seguiría girando. Cuando el caos comenzó a ceder y las tormentas cósmicas se desvanecieron, los dioses comprendieron que el universo no podía seguir resistiendo la tensión entre cielo y tierra.
La batalla entre Anu y Enlil había dejado cicatrices invisibles en la estructura misma de la existencia. Los ríos ya no fluían con la misma pureza. Los vientos parecían fatigados y hasta las estrellas titilaban con un pulso distinto, como si recordaran la violencia que casi las extinguió. Fue entonces cuando, en el silencio posterior al enfrentamiento, padre e hijo se miraron por primera vez sin ira. No había victoria posible, solo cansancio y resignación. Anu, el dios del cielo, entendió que la armonía del cosmos no podía sostenerse con ambos reclamando dominio sobre los mismos reinos. Su sabiduría, más antigua que las montañas y más vasta que los océanos, le reveló que el orden debía restablecerse, aunque fuera a través del sacrificio. Por eso, en un gesto solemne, declaró que se retiraría definitivamente a los cielos superiores. «El aire entre nosotros será el velo que mantenga la paz», proclamó. Sus palabras resonaron como un trueno lejano, no de ira, sino de autoridad. Enlil aceptó la decisión, aunque en su interior sintió un vacío que no quiso admitir. Había ganado el mundo, sí, pero a costa de perder el vínculo con su padre y con la fuente misma del equilibrio divino. La separación fue decretada como ley cósmica. Los dominios del cielo pertenecerían a Anu y sus servidores celestiales, guardianes de las estrellas y del destino eterno. La tierra y el aire, en cambio, quedarían bajo el mando de Enlil, señor del viento, de las tormentas y del soplo que da vida a los hombres. Enki conservaría las aguas y los misterios profundos del Apsu, mediando entre ambos mundos, aunque su papel de puente se volvió más difícil con el paso del tiempo. Así nacieron los tres reinos definitivos: el cielo inalcanzable, la tierra mutable y el abismo que los separaba. Los humanos sintieron de inmediato las consecuencias. Antes, los dioses caminaban entre ellos, compartían sus banquetes, les enseñaban los secretos del fuego, del cultivo y del lenguaje. Los relatos más antiguos hablan de épocas doradas en las que los hombres veían a los dioses descender en columnas de luz o en carros de viento. Pero tras la separación, esas apariciones se volvieron raras, casi imposibles. Las plegarias ascendían, sí, pero ya no encontraban respuesta directa. El eco de los templos se volvió más largo, más vacío, como si las palabras se perdieran en un cielo que había cerrado sus puertas. Enlil, convertido en soberano indiscutible del mundo terrenal, intentó restablecer el orden. Mandó construir templos que sirvieran como puntos de contacto con lo divino, auténticas escaleras de piedra que recordaban la unión perdida. En Nippur, su ciudad sagrada, se erigió el gran Sigurat de Ekur, símbolo del nuevo pacto entre los dioses y los hombres. Desde su cima, los sacerdotes encendían fuegos y ofrecían sacrificios, convencidos de que la llama podía atravesar el velo y llegar a los cielos de Anu. Pero el Padre, desde su trono de estrellas, observaba sin intervenir. Había cumplido su palabra. El cielo y la tierra no volverían a mezclarse. La distancia no solo fue física, sino también espiritual. Los dioses, antes cercanos y apasionados, comenzaron a volverse más abstractos, más distantes. Sus voces ya no se escuchaban en los vientos, sino en los sueños o en los símbolos grabados sobre la arcilla. Los humanos, huérfanos de la presencia divina directa, comenzaron a llenar el vacío con rituales, con cantos y con mitos que mantenían viva la memoria de los tiempos antiguos. En sus corazones creció una nostalgia profunda, un anhelo que atravesó generaciones, el deseo de volver a ver a los dioses caminar entre ellos. Anu, desde los cielos, contemplaba la tierra con una mezcla de tristeza y orgullo. Sabía que su retirada era necesaria, pero no podía evitar añorar la época en que la creación era un solo cuerpo. Desde su trono estrellado, observaba los sacrificios humanos, los templos, las guerras,
y veía en todo ello el reflejo del conflicto que había dividido el cosmos. Enlil, por su parte, se sentía cada vez más solo en su reinado. Gobernaba sobre los vientos y los destinos de los hombres, pero había perdido el consejo del Padre, el intercambio de sabiduría que daba sentido a su poder. Su trono estaba lleno de ofrendas, pero vacío de compañía. En los días posteriores a la separación, los dioses menores también sintieron la fractura. Algunos, fieles a Anu, ascendieron a las alturas y desaparecieron de los asuntos humanos. Otros, leales a Enlil, permanecieron en la tierra, vigilando los reinos de los hombres. Pero entre ellos se generó una nueva nostalgia, la de un tiempo en que cielo y tierra eran una sola familia. Esa melancolía divina se filtró en la conciencia humana, convirtiéndose en poesía, en religión, en arte. Las historias sobre los tiempos dorados se contaban al calor del fuego, como un recordatorio de lo que se había perdido. Fue Enki quien con su sabiduría paciente trató de aliviar la tristeza que se extendía entre dioses y hombres. Enseñó a los humanos a construir canales, a escribir, a mirar el cielo en busca de señales. Les dijo: aunque los dioses se hayan retirado, su aliento sigue en ustedes. Cada palabra que crean, cada ciudad que levanten, será una forma de recordarlos. Así nació la idea de que el hombre no solo era creación de los dioses, sino también su heredero espiritual capaz de continuar la obra divina a su manera. Sin embargo, en el fondo del corazón de Enlil persistía un dilema. Sabía que su autoridad sobre la tierra era absoluta, pero comprendía que sin la mirada de su padre, su poder estaba incompleto. En las noches más silenciosas, los vientos que rodeaban su templo parecían susurrarle el nombre de Anu, como si el cielo mismo lamentara la distancia. Anu, por su parte, contemplaba las tormentas y sentía en ellas la voz de su hijo, recordándole que la libertad también puede ser una forma de soledad. Así quedó sellada la resolución parcial del conflicto: el cielo para el Padre, la tierra para el Hijo. No hubo reconciliación completa, solo un acuerdo tácito que permitió al universo seguir existiendo. Pero aquella separación marcó el fin de una era. Desde entonces, el mundo viviría bajo una dualidad irreparable, la nostalgia del contacto perdido entre lo divino y lo humano. Cada plegaria, cada mito, cada mirada al cielo en busca de respuestas, no era más que un eco del vínculo roto. Y aunque los dioses ya no descendieran, los hombres jamás dejaron de buscarlos, porque en su memoria colectiva ardía todavía la certeza de que, alguna vez, cielo y tierra respiraron el mismo aire. La historia de Anu y Enlil, más allá de su impacto en los sumerios, dejó una huella profunda que se extendió a través de civilizaciones y milenios. Su conflicto se convirtió en un arquetipo, un modelo de tensión entre orden y cambio, entre obediencia y libertad que fue reinterpretado por innumerables culturas. La humanidad, atrapada entre la grandeza y la caída de estos dioses, transmitió estas narrativas en mitos que hablaban del hijo que desafía al padre, del poder que cuestiona su origen, de la rebelión que engendra evolución. En cada historia se podía rastrear el eco de aquel viento primordial que un día se levantó desde la tierra para enfrentar al cielo. En Grecia, esta dualidad se refleja en la relación entre Cronos y Zeus. Cronos, el padre que gobierna con temor y control, devora a sus propios hijos para mantener el orden. Zeus, sin embargo, se levanta contra su progenitor, destruyendo la tiranía de Cronos y liberando a los dioses menores de su opresión. Al igual que Enlil, Zeus encarna la fuerza de la renovación, la capacidad de romper estructuras que ya no sirven al equilibrio, pero también la responsabilidad de gobernar con justicia tras la rebelión. La historia griega, por tanto, no es sino un eco lejano de Sumer, adaptado a su propia geografía y valores.
En Egipto, los mitos de Ra y Osiris muestran otra dimensión de esta tensión. Osiris, hermano y consorte, desafía la autoridad establecida del orden cósmico representado por Ra, buscando transformar la vida y la muerte en algo más cercano a la humanidad. Isis y Horus continúan la narrativa, simbolizando la continuidad de la vida, la memoria de los actos pasados y la resistencia frente a la opresión divina. Los egipcios entendieron que los dioses podían fallar, enfrentarse y reconciliarse, y que los humanos, a través de sus acciones y rituales, participaban de esa historia eterna. En la tradición hebrea, la figura de Yahvé y Lucifer refleja de manera aún más dramática la lucha entre obediencia y rebelión. Lucifer, el ángel que se levanta contra su creador, encarna la misma chispa que animó a Enlil. La necesidad de autonomía, la búsqueda de un orden propio frente al mandato absoluto. La historia de la caída no solo advierte sobre los riesgos de desafiar al poder supremo, sino que también celebra la capacidad de cuestionamiento, la iniciativa de cambiar el mundo, incluso si el costo es la separación y el exilio. El mito hebreo, como los sumerios, reconoce la dualidad inherente a la existencia: obedecer o crear, destruir para renacer. Incluso en mitologías más recientes o lejanas, la influencia de la rivalidad de Anu y Enlil puede sentirse. En los relatos mesoamericanos como los de Quetzalcóatl y Tezcatlipoca, el hijo o el aliado desafía la autoridad del orden establecido para introducir cambios, enseñanzas o castigos, recordando que la evolución de los mundos, tanto divinos como humanos, depende de la confrontación entre tradición e innovación. La historia se repite. El hijo, por necesidad o destino, toma la iniciativa, y con ello abre puertas que ningún padre podría cerrar de nuevo. El patrón del hijo que desafía al padre se convirtió en un símbolo universal de transformación. Representa el impulso que obliga a la creación a adaptarse, a los humanos a crecer y a los dioses a reconsiderar su autoridad. Es la chispa que permite que lo estático se vuelva dinámico, que la obediencia ciega se transforme en reflexión consciente. En Enlil, los antiguos sumerios reconocieron la fuerza que rompe cadenas. En su rebelión, comprendieron que la evolución nunca sería posible sin riesgo y sin desafío. El conflicto entre Anu y Enlil también enseñó lecciones sobre la responsabilidad del poder. La rebeldía no es solo un acto de desafío, es un acto de creación. Cada decisión de Enlil alteró el destino de los humanos. Cada tormenta, cada ley, cada enseñanza dirigida a los hombres tuvo consecuencias directas en el equilibrio de la tierra. Esa lección se repite en todos los mitos posteriores. La autonomía del hijo trae consigo no solo libertad, sino también la carga del cuidado y la sabiduría necesaria para sostener lo que se transforma. La humanidad, al narrar estas historias, no solo preservó la memoria de dioses antiguos, sino que también construyó su propio espejo. Los hombres aprendieron que crecer implica desafiar límites, que progresar requiere cuestionar la autoridad y que el destino no es un regalo, sino un desafío que debe conquistarse. Cada mito, cada fábula, cada poema sobre la lucha de padre e hijo reflejaba un principio sagrado. La evolución nace del conflicto, y el conflicto es inevitable en todo acto de creación. Así, la rivalidad de Anu y Enlil trascendió las fronteras de Sumer. Se convirtió en un arquetipo, en un relato que resonaría por milenios, influyendo en la manera en que todas las culturas comprendieron la relación entre poder y libertad, entre orden y cambio, entre lo divino y lo humano. La humanidad heredó de ese conflicto la capacidad de imaginar, de cuestionar y de transformar, recordando siempre que el desafío del hijo al padre no es una simple traición, sino el motor de la historia misma.
Y mientras los hombres seguían construyendo templos, escribiendo leyendas y observando los cielos, el eco de Enlil y Anu continuaba susurrando. La evolución, la rebelión y el destino son inseparables, y el mundo tal como lo conocemos solo existe gracias a aquel viento que se levantó desde la tierra para enfrentarse al cielo. El conflicto entre Anu y Enlil, tan antiguo como las estrellas que contemplaron su disputa, trasciende los mitos y las tablillas de arcilla. No es únicamente la historia de un padre y un hijo, ni siquiera solo de dioses y humanos. Es una reflexión sobre la esencia misma del poder, de la responsabilidad y de la evolución. Desde la creación del cosmos hasta la separación definitiva entre cielo y tierra, su lucha nos recuerda que todo acto de autoridad conlleva un precio, que todo desafío implica un riesgo, y que el equilibrio entre control y libertad es la llave para sostener cualquier orden, ya sea divino o humano. El poder, como nos enseñan estos relatos, nunca es absoluto. Anu representaba la fuerza de la permanencia, la estabilidad de lo eterno, pero también la rigidez que impide la renovación. Enlil encarnaba la fuerza del cambio, la capacidad de romper estructuras y abrir nuevos caminos, pero también la violencia inherente a toda rebeldía. La tensión entre ambos nos muestra que el poder sin contrapeso se convierte en opresión y la libertad sin guía puede transformarse en caos. La verdadera sabiduría está en reconocer los límites del propio alcance y en comprender que gobernar es más que imponer, es equilibrar, contener y a la vez permitir que otros crezcan. El ciclo de la herencia emerge de este relato con claridad poética. Cada generación hereda los logros y los errores de la anterior. Enlil, aunque hijo de Anu, no podía escapar del legado de su padre. Debía enfrentarlo, cuestionarlo y a su manera transformarlo. Los humanos, a su vez, heredaron las consecuencias de estas decisiones divinas. Las inundaciones, los reinos, las leyes y los templos no eran meros castigos o regalos, sino marcas de la historia que los dioses escribieron sobre la tierra. Aprendemos así que la herencia no se limita a bienes materiales o nombres, incluye responsabilidades, retos y la oportunidad de continuar un ciclo que siempre exige conciencia y reflexión. La creación y la destrucción, en la narrativa sumeria, no son opuestos irreconciliables. La violencia de Enlil y el retiro de Anu no anularon la vida, sino que la reorganizaron, estableciendo un orden nuevo y más consciente. Cada tormenta, cada diluvio, cada cambio en el curso de los ríos reflejaba que para que algo crezca, otra cosa debe transformarse o ceder. La existencia humana, así como la divina, depende de esta dialéctica. Construir y destruir, obedecer y desafiar, mantener y soltar. Sin este ciclo, el mundo no sería más que un conjunto estático, incapaz de evolucionar o reflejar la complejidad de la vida. Los mitos sobre Anu y Enlil también nos invitan a meditar sobre la condición humana. Como los dioses, los hombres enfrentan tensiones entre tradición e innovación, entre obediencia y autonomía, entre miedo y coraje. Cada acción, cada decisión repercute en el entorno, y el eco de nuestras elecciones se extiende más allá de nuestra comprensión inmediata. Enlil nos enseña que desafiar lo establecido puede ser necesario para crecer. Anu, que la reflexión y la paciencia son esenciales para mantener el equilibrio. Entre ambos, los humanos aprenden a navegar el delicado arte de la responsabilidad. La eternidad del conflicto revela algo aún más profundo. El tiempo no borra los ecos de quienes actuaron con fuerza y pasión. La historia de los dioses sumerios sigue resonando en nuestros símbolos, en nuestras religiones, en nuestros mitos sobre el padre y el hijo, el creador y el rebelde.
Cada generación que lee estas historias recibe un recordatorio, que los conflictos, por intensos que sean, contienen en sí mismos la posibilidad de transformación, y que el equilibrio verdadero se alcanza solo cuando se reconoce la validez de ambas fuerzas. Desde una perspectiva filosófica, podemos interpretar esta narrativa como un espejo del universo interior. El cielo y la tierra, el orden y la libertad, Anu y Enlil, no existen únicamente en las estrellas ni en los templos, existen dentro de cada ser humano. En cada elección de justicia, en cada acto de creación o destrucción, reproducimos el mismo ciclo que los dioses iniciaron. Somos simultáneamente hijos y padres, obedientes y rebeldes, responsables del legado que recibimos y del que dejaremos. La historia sumeria nos recuerda que vivir implica reconocer estas dualidades y aprender a mantenerlas en tensión productiva. La poesía de esta lección se encuentra en los pequeños detalles, en el viento que sopla entre las montañas, en la lluvia que alimenta los campos, en la memoria de los templos que sobrevivieron a 1000 tormentas. Todo lleva la firma del conflicto original, la marca de los dioses que soñaron con dominar el universo y al hacerlo enseñaron a la humanidad a comprender la fragilidad y la grandeza de la existencia. Cada acto de creación y cada acto de desafío es un eco de Enlil y Anu, recordándonos que la historia, tanto divina como humana, es un ciclo de equilibrio, aprendizaje y transformación. Al final, el relato no es solo sobre dioses y tormentas, sino sobre el eterno pulso de la vida, la fuerza que construye y destruye, la chispa que reta y la voz que guía, la herencia que pesa y la libertad que inspira. Anu y Enlil nos dejaron un legado de reflexión, que el poder sin conciencia es ciego, que la libertad sin responsabilidad es peligrosa y que la humanidad, como los dioses mismos, solo encuentra su plenitud al comprender la delicada armonía entre creación y destrucción. Y mientras observamos los cielos y sentimos el viento, seguimos escuchando el eco de aquellos dioses antiguos, recordándonos que toda grandeza nace del conflicto y que todo conflicto puede enseñarnos a vivir con sabiduría, humildad y coraje.